Paredes y Berratti, ¿no? Que habían funcionado muy bien solamente, lo decíamos con Miguel Hernán, especialmente en el partido de ida. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, vamos a continuar con el sistema digestivo. Ya habíamos visto esta parte del sistema digestivo 1, donde vimos la lengua, vimos las glándulas salivales mayores, submaxilar, sublingual, y les mostré la parótida. Vamos a seguir entonces con lo que es ya el tubo digestivo en sí. En el tubo digestivo, como ustedes ya vieron en teoría, ¿por dónde van ustedes en el sistema digestivo? Ya terminaron todo. Jóvenes, ¿por dónde vamos en el sistema digestivo en teoría? ¿Quién me dice? ¿Aló? ¿No me escuchan? ¿Aló, aló? ¿Aló? Jóvenes. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Profe, quedamos por las glándulas salivares. Por eso, ¿ustedes no han visto el sistema, el tubo digestivo con el doctor Sánchez? ¿No han visto esófago, nada de eso? Le estoy preguntando con el doctor Sánchez, en teoría. Por favor, me dicen por dónde vamos en teoría. ¿Ah? Sí, eso ya lo dimos en teoría. Por eso, ¿qué parte ya dieron en teoría? ¿Por dónde van? ¿Quién recuerda por dónde van en teoría? Si ya vieron el tubo, ya empezaron el tubo digestivo, esófago, estómago, región fúndica, región pilórica, intestino, yeyuno ilio, intestino duodeno. Sí, profesora, ya dimos eso, dimos prácticamente lo que es organización del tubo digestivo. Hasta el intestino grueso, apéndice, ¿todo eso lo dieron? Creo que lo que es apéndice no, ni intestino. Bueno, el intestino grueso creo que sí, pero el apéndice creo que no. Bueno, pues listo, entonces sigamos nosotros acá entonces. Empecemos el tubo digestivo entonces hoy. En todo el sistema, en todo el tubo digestivo vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver 4 capas. Desde hoy que empiezo a hablar, que empiezo con el tubo digestivo, esto es largo y tiene muchos detalles. Así que por favor, yo les pido que lean algo si ustedes quieren que les quede algo de histología para el futuro. Entonces, lean algo antes de venir aquí porque esto es como un poquito, no es tan sencillito como lo que habíamos visto. Tiene mucho detallito y es bastante largo, bastante extenso. Profesora, sí, ya dimos todo tubo digestivo. Ah, bueno, perfecto. Entonces ya. Y vamos, la otra clase comienza neuroendocrino difuso, es lo que nos dijo el profesor. Y ya vieron la clase. Pero páncreas,
páncreas, hígado, no sé si lo vayamos a dar. Me imagino que sí, pero más adelante. Ya, ok. Entonces vamos a empezar nosotros con el tubo digestivo acá. Como les decía, vamos a observar aquí 4 capas que vamos a seguir nombrando en todo el tubo digestivo que empezamos hoy. Entonces tengan bien claro estas 4 capas que ya la deben tener bien claras en teoría. Una mucosa, todo el tubo digestivo tiene una mucosa, una submucosa, una muscular externa y una serosa o adventicia. Depende si está dentro de la cavidad peritoneal o está por fuera de la cavidad peritoneal. Entonces, en la mucosa va a tener a su vez 3 pequeñas capas, digámoslo así. El epitelio, que el epitelio puede cambiar en todo el tubo digestivo, depende de la función del órgano. Por ejemplo, en esófago, que es el que vamos a ver hoy, tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado, como el de la lengua. Luego viene el estómago, que cambia bruscamente a un epitelio cilíndrico simple. Luego viene el intestino, que además de ser cilíndrico simple, tiene microvellosidades en su parte apical. Y por eso así vamos cambiando, o sea que el epitelio cambia durante el tubo digestivo, depende de la función que tenga cada órgano. Luego la segunda capa que tiene la mucosa es una capita que se llama lámina propia, que es la que está por debajo del epitelio y que corresponde a un tejido conectivo laxo. Entonces, siempre la lámina propia va a ser igual para todo el tubo digestivo. Tejido conectivo laxo como tejido y como estructura lámina propia, debajo de todos los epitelios. Y por último, la mucosa tiene una tercera partecita que se llama muscular de la mucosa. Estas son unas fibras de músculo liso que me separan a la mucosa de la submucosa. Y va a estar presente en todo el tubo digestivo. ¿Y de qué tejido es esa muscular de la mucosa? De tejido muscular liso. Entonces, esto va a ser constante. Submucosa y muscular de la mucosa. Lo que cambia es el epitelio. Y las 3 se llaman mucosa. Pero cada una individual es epitelio, lámina propia y muscular de la mucosa. Por debajo de la muscular de la mucosa, que es de músculo liso, y hasta allí llega lo que se llama mucosa, empieza una segunda capa que se llama submucosa. Esa submucosa va a ser de tejido conectivo denso irregular. Está por debajo de la submucosa, de la muscular de la mucosa. Se va a llamar submucosa y es de tejido conectivo denso irregular. La tercera capa, la muscular externa, que por lo regular tienen 2 orientaciones, longitudinal y circular, y una tercera capa oblicua que vamos a encontrar en el estómago. Entonces, esta capa muscular externa, ¿de qué tejido es? Depende en el órgano que estemos. Si estamos hablando del esófago en su parte superior, es solo estriado esquelético. Si es el esófago en sus 2 partes medias, en la parte media, es estriado esquelético más músculo liso. Pero si es la parte inferior del esófago, va a ser solo músculo liso. Y de allí en adelante, toda la muscular externa del estómago, de los intestinos, va a ser muscular liso. Y por último, hay una cuarta capa, que sería la serosa o adventicia. Serosa, porque, por ejemplo, en el esófago que vamos a ver hoy, el esófago tiene una capa que se llama, la última capa de él se va a llamar adventicia. ¿Y por qué? Porque la mayoría del esófago está por fuera de la cavidad peritoneal. Es de tejido conectivo laxo y por eso se va a llamar solo adventicia. ¿Qué tejido es la adventicia? Tejido conectivo laxo. Pero cuando ya entramos a los órganos intraperitoneales, esta capa, además de ser músculo, de ser tejido conectivo laxo, va a tener una capa de células epiteliales plana. Va a tener unas, y aquí se va a llamar serosa. Entonces ya no se va a llamar adventicia, sino que se va a llamar serosa. ¿Y qué es la serosa entonces? ¿Qué tejido tiene la serosa? Es tejido conectivo laxo más epitelio plano simple, que es el mesotelio, peritoneo. Entonces,
eso se va a llamar serosa. Cuando es solo conectivo laxo, como son los órganos que están por fuera de la cavidad peritoneal, se va a llamar adventicia. Bueno, entonces ya viendo esto, espero que no se los olvide, todo esto siempre lo vamos a tener en cuenta para todo el tubo digestivo. Empecemos con este primer órgano. Pasemos una línea aquí, una línea imaginaria aquí. Y no miren para allá, solo vamos a mirar de aquí hacia la izquierda. Entonces, este primer órgano que vamos a encontrar aquí se va a llamar esófago. El esófago tiene un epitelio de revestimiento que se llama tejido epitelial estratificado plano no queratinizado. Entonces, como pueden ver aquí, hay células cilíndricas, células cúbicas, poliédricas, hasta llegar a planas. Y no tiene queratina. Recuerde que es húmedo. Todos los epitelios estratificados planos que son húmedos, como son la lengua, la vagina, el esófago, no tienen queratina, solo la piel. Entonces, es la primera característica que encontramos para reconocer esto como esófago, como órgano. De aquí en adelante no hay ningún otro órgano del tubo digestivo que tenga epitelio estratificado plano en su primera capa del tejido epitelial de la mucosa. Entonces, es el único del tubo digestivo que va a tener tejido epitelial estratificado plano no queratinizado. Debajo de ese tejido epitelial estratificado plano no queratinizado vamos a encontrar la lámina propia. Fíjense que ya estoy usando las palabras que ya les di aquí. Vamos a ver una lámina propia. ¿De qué tejido es esa lámina propia? Les dije que siempre en todo el tubo digestivo era tejido conectivo laxo. Entonces, como tejido conectivo laxo, como estructura, lámina propia. Luego encuentro, si sigo bajando desde la luz, esta es la luz del esófago, hacia la parte posterior de la pared del esófago, ¿qué encuentro? Unas fibras de tejido muscular liso que van aquí. Esto es característico para yo reconocer esto como tubo digestivo. Estas fibras de músculo liso son las que se van a llamar muscular de la mucosa y siempre son de tejido muscular liso. Hasta ahí llega una estructura que se llama mucosa. Ahora, fíjense que en esta mucosa, perdón, en esta lámina propia de la mucosa, aquí, no se ubican glándulas, no hay glándulas. Pero si yo miro de la muscular de la mucosa hacia abajo, en este sitio que está aquí, que se llama submucosa y que es de tejido conectivo denso y regular, ¿por qué reconozco yo que es la submucosa? Primero, es de tejido conectivo denso y regular. Y segundo, se ubica entre dos capas de músculo liso, entre la muscular interna, que es la muscular de la mucosa, y la muscular externa, que es toda esta capa de músculo liso que está aquí. Entonces, esa capa de tejido conectivo denso y regular es la que se llama como estructura submucosa, debajo de la mucosa, submucosa. Y en el esófago, una de las características del esófago, con respecto al tubo digestivo para reconocerlo como tal, es que sus glándulas, que se llaman glándulas esofágicas, están situadas en la submucosa, no en la lámina propia. Se ubican en la submucosa. Estos tienen también porciones secretoras, todas estas son sus porciones secretoras, pero también como es una glándula exocrina que tiene que llevar esa secreción hacia la luz del esófago, ¿qué pasa? Que tiene unos conductos excretores que comunican a estas partes secretoras, atraviesan la muscular de la mucosa, atraviesan la lámina propia y van a desembocar en la luz del esófago. Estas estructuras que tienen un tejido epitelial cúbico simple, que revisten una luz y que tienen un epitelio cúbico simple, son las que se llaman conductos excretores de la glándula esofágica. Conducto excretor de la glándula esofágica. Entonces, luego, después de esa submucosa donde están ubicadas las glándulas esofágicas, sigue una capa que se llama la muscular externa. Una tercera capa que es la muscular externa.
¿Qué tejido es? Depende. Aquí en esófago depende. Si es del resto del tubo digestivo, no lo pienso. Es músculo liso. Pero en el esófago depende. Si es el tercio inferior del esófago, va a ser músculo liso, las dos capas. Si es un corte transversal de pronto del tercio medio del esófago, vamos a encontrar de los dos, muscular estriado esquelético y músculo liso. Y si es de la parte superior del esófago, solamente vamos a encontrar muscular estriado esquelético. Y por último, hay una capa de tejido conectivo laxo donde hay abundantes vasos sanguíneos, abundantes terminaciones nerviosas, etcétera, etcétera, que se va a llamar adventicio. Entonces, repito, el tubo digestivo, el único órgano en el tubo digestivo que tiene un epitelio estratificado plano no queratinizado, se va a llamar esófago. El tubo digestivo en su mayoría, las glándulas se ubican en la lámina propia. Pero en el esófago y en el intestino delgado, un pedacito del intestino delgado que se llama duodeno, las glándulas se ubican en la submucosa, no en la lámina propia. Entonces, estas son las características que me ayudan a reconocer a este órgano, a esto como órgano, como esófago, el epitelio y las glándulas ubicadas en la submucosa. Dirán ustedes, pero bueno, entonces, si el duodeno también tiene glándulas situadas en la submucosa, pues me voy a confundir si me muestran solamente acá abajo y no me muestran el epitelio. ¿Qué les digo? Que en el duodeno las glándulas se ubican tanto en la lámina propia como en la submucosa. Entonces, no me voy a confundir por ese detalle. Aquí no hay glándulas en la lámina propia, solo en la submucosa. Pero en el duodeno hay glándulas tanto en la lámina propia como en la submucosa. Entonces, ese detalle evita que lo confunda el esófago con el duodeno. Bueno, ¿quién tiene alguna duda aquí sobre el esófago como órgano? Si no tienen ninguna duda, pues seguimos. El esófago llega a un punto en que este tejido epitelial, que es estratificado, plano, no queratinizado, bruscamente, fíjense que bruscamente no hay una transición, es brusco, que pasa a un epitelio cilíndrico simple. Y este pedacito, si a mí me indican justo allí y me dicen órgano, yo tengo que poner es el pasaje o la unión cardioesofágica. Termina el esófago y empieza lo que es la región del estómago. O sea, empieza el estómago. Entonces, esa región que está aquí en este pedacito justo de la transición de los dos es lo que se llama cardias. En el cardias hay ubicada unas glándulas que se llaman glándulas cardiales, que son de tipo mucoso, que aquí no vamos a reconocer como tal, ahorita no las vamos a buscar, pero allí están, en este pasaje, en la lámina propia, en el pasaje cardioesofágico. Si el indicador me está señalando justo el cambio de epitelio, no puedo decir que es esófago, ni puedo decir que es estómago región fúndica, porque no está ni de un lado ni del otro. Entonces corresponde al pasaje o unión cardioesofágica. Si ya yo dejo el pasaje y me voy acá, digamos que ya dejo de ver esófago. Tapemos aquí esófago, miremos del lado derecho solamente. Empezamos con un órgano que se llama estómago. El estómago histológicamente solamente va a tener dos, como les digo, se va a dividir en dos porciones. El estómago región fúndica y el estómago región pilórica. El fondo y el cuerpo del estómago histológicamente se van a ver iguales. El píloro ya se va a ver diferente. Entonces, por eso aquí tenemos solamente dos, digámoslo así, dos formas, dos partes histológicamente diferentes en el estómago, en histología. Entonces, la primera porción,
que le llamamos región fúndica, va a tener lo siguiente. El epitelio, como ya les dije, hizo un cambio acá en el pasaje cardioesofágico y se volvió epitelio cilíndrico simple. Es un epitelio que llamamos un epitelio secretor en teoría. Un epitelio que secreta, tiene la capacidad de secretar moco, mucina. ¿Pero por qué secreta moco? Porque en las glándulas de este órgano, como ustedes ya saben por teoría, hay unas células en la glándula fúndica, hay unas células que son las células parietales que producen ácido clorhídrico y por lo tanto estas células tienen que secretar una sustancia que proteja a su mismo epitelio de esa acidez de esas células parietales, del ácido clorhídrico de las células parietales. Entonces es un epitelio secretor. Es un epitelio cilíndrico simple. Cilíndrico simple. Entonces, en esta parte que se llama estómago, región fúndica, y que así debo ponerla, porque estómago, región fúndica es muy diferente a estómago, región pilórica. Entonces, debo poner siempre, si a mí me preguntan, diga el órgano, yo pongo solo estómago, no he dicho nada. Porque quiere decir que se quedó pensando y no sabía si era región fúndica o si era región pilórica, y por lo tanto la tiene mal. Entonces, debemos decir siempre el nombre, que es estómago, y el apellido, que es la región fúndica o la región pilórica, que es la que vamos a ver después. Entonces, ¿qué encontramos aquí en esta lámina propia? Un epitelio cilíndrico simple primero, una lámina propia, que es cualquiera de estos sitios donde no están las glándulas, donde yo señale el tejido conectivo laxo y diga estructura, es lámina propia. Así sea entre una glándula y otra, aquí en este pedacito. Diga la estructura, glándula, lámina propia. En estas láminas propias se ubican las glándulas del esófago región fúndica y también del esófago región pilórica, es lo mismo. Lo único que las glándulas son diferentes. Entonces, estas glándulas, que se llaman glándulas fúndicas, vamos a encontrar que se ubican solo en la lámina propia. Miren que si miramos acá la submucosa, que es toda esta zona de tejido conectivo denso irregular, que está por debajo de la muscular de la mucosa, ¿qué sucede? Que aquí no hay glándulas. Están arteriolas, vénulas, capilares, etcétera, pero no glándulas. Entonces, estas glándulas van a tener varios tipos de células, desde las 5 o 6 tipos de células que se las aprenden muy bien por teoría. Aquí solamente vamos a reconocer principales y parietales. Las células parietales son aquellas que con la hematoxilina y eosina se colorean de bastante el citoplasma de rojo y tienen un núcleo morado central. Entonces, y las células principales son aquellas cuyos núcleos están ubicados a la base, tienen un citoplasma, una parte apical de la célula que no se colorea y sus núcleos siempre están rechazados redondos a la base. Entonces, células principales y células parietales. Lo demás, que no está ubicado en la glándula, que no es parte de la glándula, es la lámina propia, el tejido conectivo laxo que está alrededor de las glándulas. Miren lo que hace el epitelio. El epitelio hace esto. Hace unas invaginaciones, hace otra invaginación y así sucesivamente. Cada una de estas invaginaciones, este fondo que está aquí, donde está el indicador, o aquí, es lo que se va a llamar una cripta o fosa gástrica. Cripta o fosa gástrica. Entonces, ¿qué es una cripta o una fosa gástrica? Simplemente es la invaginación que hace el epitelio cilíndrico simple del estómago, que forma esa estructura donde desembocan las glándulas. Luego encontramos una muscular de la mucosa, fíjense, y luego vamos a encontrar tejido conectivo denso irregular que corresponde a la submucosa como estructura, como tejido conectivo denso irregular. Luego encontramos una capa de músculo liso, y aquí todo es músculo liso, una circular,
interna y una longitudinal externa. O sea que siempre van a estar cortadas en diferentes sentidos. Una cortada longitudinal, la otra se corta transversal o al revés. Y por último, un tejido conectivo laxo tapizado por un epitelio plano simple. Como todo órgano peritoneal, está intraperitoneal, tiene todo este peritoneo, epitelio plano simple. Y esta estructura se va a llamar serosa. Mucosa, submucosa, muscular externa y serosa. Miren aquí. Aquí estarían las glándulas fúngicas. Esta es una célula parietal, esta que está aquí, y estas son células principales, núcleos redondos hacia la base, y esto sería un citoplasma bastante rojo, toma bastante leucina, y un núcleo redondo central. Todo esto son pequeños vasos sanguíneos, capilares, hay vénulas, hay arteriolas, en fin, todo lo que ya ustedes han visto de tejido conectivo, lo que han visto de tejido de sistema circulatorio, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos el esófago, que es el primer órgano que vimos hoy. Este esófago, este sería el epitelio estratificado plano no queratinizado. Aquí tendríamos la lámina propia. Aquí tendríamos la muscular de la mucosa, todos estos pedacitos rojos que ustedes ven aquí. Lo que pasa es que no está continuo el músculo, está como disociado, porque es como helicoidal, da como vueltas y queda cortado como transversalmente. Estos moraditos que están aquí son las glándulas esofágicas situadas aquí en la submucosa. Miren que está por debajo de la muscular de la mucosa, que es esta. Y estos son conductos excretores que vienen desde la porción secretora de las glándulas esofágicas, atraviesan la muscular de la mucosa, la lámina propia y van hacia la luz del órgano. Una submucosa, una muscular externa, que es toda esta, y una adventicia, que es toda esta externa. Ese sería el esófago. Aquí lo tendremos ya más ampliado. Se ve mucho mejor el epitelio. Por debajo del epitelio está la lámina propia de tejido conectivo laxo. Este es el músculo liso, que está en forma de pedacitos. Este que está aquí es la muscular de la mucosa. Hasta ahí llega la mucosa. Y luego de allí hacia abajo, todo esto es mucosa. Perdón, submucosa. ¿Qué vemos debajo de esta muscular de la mucosa? Estamos viendo unas glándulas, mírenlas aquí. Todas estas glándulas son las glándulas esofágicas. Y estas glándulas esofágicas, que son las porciones secretoras, son por lo general de tipo mucoso. Vamos a encontrar aquí que tiene unos conductos que llevan esa secreción hacia la luz. Por ejemplo, miren aquí quedó este cortado en forma longitudinal que viene con la secreción desde la porción secretora, atraviesa la muscular de la mucosa, la lámina propia y va hasta el epitelio hacia la luz. Entonces, todos estos son conductos excretores de las glándulas esofágicas, como estructura glándulas esofágicas, como estructura muscular de la mucosa, como estructura lámina propia, como tejido muscular estriado, epitelio estratificado plano no queratinizado, como tejido conectivo denso irregular, como tejido, miren aquí, que estoy viendo aquí, esto es muscular estriado esquelético. O sea que este corte que estoy viendo aquí es de la parte superior del esófago. Este también es estriado esquelético. Entonces todos estos son cortes del muscular estriado esquelético, lo que me está indicando que este es un corte que se hizo transversal de la parte superior del esófago. Aquí hay arteriolas, este sería la adventicia, con pequeños vasos sanguíneos, vénulas, tejido conectivo laxo, etcétera, etcétera.
Y aquí está mucho mayor ya la ampliación, tejido muscular, tejido epitelial, estratificado plano no queratinizado, un conducto excretor de las glándulas esofágicas que están situadas más hacia aquí. Estas son las glándulas esofágicas, glándulas esofágicas. Este es un corte de músculo liso, o sea que esta es la muscular de la mucosa. Estos rojos que ven aquí son cortes de la muscular de la mucosa. No están en forma longitudinal, sino como en forma transversal. Esto es la lámina propia, esto es una arteriola. Lámina propia y el conducto excretor de una glándula esofágica. Igual aquí también hay otro conducto excretor, aquí también, aquí también, aquí también. Aquí también hay otro conducto excretor. Aquí vasos sanguíneos, vénulas, arteriolas, muscular de la mucosa, lámina propia, tejido epitelial, glándulas esofágicas, submucosa, toda esta zona que está aquí es la submucosa. Recuerden, entre esta muscular interna, que es la muscular de la mucosa, y la muscular externa, que está acá más abajo, todo esto es conectivo denso irregular y que corresponde a una estructura que se llama submucosa. Como órgano, esófago. Aquí tendríamos el pasaje cardioesofágico. Si miramos de este lado, el epitelio es estratificado plano, no queratinizado. Pero si miramos de aquí, justo aquí, cambio brusco. Aquí el epitelio es cilíndrico simple. Entonces, esto allí, como órgano, es el pasaje cardioesofágico. No puedo decir que es uno o es el otro. Todo esto corresponde a lo que se llama el cardias. Entonces, aquí es donde están ubicadas las glándulas cardiales, que aquí no se ven. Y de aquí ya, si nos rodamos más hacia acá, si seguimos, vamos a encontrar el estómago región fúndica. Y si vamos de aquí hacia allá, encontramos el esófago. Esto es estómago región fúndica. Aquí estaría el epitelio cilíndrico simple. Estas son las fosas o criptas gástricas, todas estas vaginaciones que hacen aquí el epitelio, criptas o fosas gástricas. Todas estas son las glándulas fúndicas. Aquí sobresalen las que están de rojo, son las células parietales. Y de esas otras pueden ser o células principales o las demás células de la glándula fúndica. ¿Dónde estaría aquí la lámina propia? Si yo quiero mostrar lámina propia, por ejemplo, me voy un pedacito, por ejemplo, aquí. Aquí no hay glándula, pero se ve el conectivo laxo debajo del epitelio, o sea que allí, como estructura, es lámina propia. Siempre que te muestren entre una glándula y otra, es tejido conectivo laxo y corresponde a la lámina propia. Esto que está aquí es músculo liso, es la muscular de la mucosa y hasta ahí llega esta estructura que se llama mucosa. ¿Dónde están ubicadas las glándulas? En las mucosas, en la lámina propia de la mucosa. O sea que estómago siempre va a tener sus glándulas ubicadas en la lámina propia y esófago en la submucosa. Luego miren que esta es la muscular interna y esta es la muscular externa. Entre esas dos capas musculares, una bien delgadita, que es la muscular de la mucosa, y una bien extensa, que es la muscular externa, encontramos este tejido conectivo denso y regular que corresponde a la submucosa. Por último viene una muscular externa, que sería toda esta. Entonces tenemos una capa que es circular, que queda cortada longitudinalmente, y una capa muscular que es longitudinal, pero que queda cortada transversalmente. O sea que aquí el músculo se ve cortado longitudinal y aquí el músculo se ve cortado transversal. Y por último vamos a obtener una túnica o una capa serosa, que es tejido conectivo laxo y un epitelio plano simple que lo está delimitando. Miren aquí tendríamos unas glándulas fúndicas. Están como un poco como en desorden esta glándula, pero bueno, aquí vemos todavía las células parietales y algunas células principales. No se ven muy bonitas, la verdad. Vamos a buscar a ver si encontramos otro. Y tampoco.
Todas estas son células, las glándulas fúngicas, epitelio cilíndrico simple como tejido, como estructura lámina propia, como estructura cripta o fosa gástrica, allí o aquí o aquí o aquí. Lámina propia, muscular de la mucosa, toda esta zona que está aquí, todas estas son las glándulas fúngicas. Aquí tendríamos células parietales, son estas rojitas que están aquí. Y aquí serían células principales, esta que se le ve el núcleo más externo, son las células principales. Aquí estarían células parietales que por lo regular son un poco más externas a la glándula, células parietales, y estas serían células principales, estas que tienen el núcleo hacia la base y son bastante pálidas. Y estas tienen el citoplasma rojo y un núcleo azul central, parietales, parietales. Muscular de la mucosa. Aquí tendríamos una cripta gástrica o fosa gástrica. Esto es lámina propia, como tejido conectivo laxo. Como estructura son las glándulas fúngicas. Aquí estaría la muscular de la mucosa, aquí abajo. Esto sería una célula parietal. Célula parietal. Célula parietal. Bueno, pues entonces la próxima clase vamos a ver este pasaje. Si ustedes se pueden leer algo, es el pasaje píloro duodenal. O sea, este píloro es la segunda porción del estómago aquí. Cómo se ve el estómago aquí en esta parte que se llama píloro. Y aquí inicia el duodeno. Y aquí estaría el pasaje, el cambio del estómago, región pilórica, a cuando inicia la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Entonces, justo en ese punto, ya después vemos por qué allí empieza y cómo se ve, cómo hay que recordarlo para saber que aquí es el pasaje. ¿Quién tiene algo para decirme o preguntar? Nada, profesor, claro. Bueno, mija, entonces la próxima vez vamos con esta y de pronto vamos más con el intestino ya que vieron toda la teoría. Entonces vamos con esta placa que es más sencilla y que ya hoy ya por lo menos vieron todo lo que es ya saben lo que es el tubo digestivo, entonces la próxima ya no es más fácil ya comprender qué es lo que estamos viendo aquí. Y podemos ver de una vez intestino delgado, yeyuno, ilio, intestino grueso y apéndice. Llegamos hasta ahí para ya quedar listos con la teoría del doctor Sánchez la próxima semana. Bueno, entonces nos vemos el próximo miércoles para ver el resto del tubo digestivo. Listo, profe, hasta luego. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Les tomé lista inicialmente. La lista la estoy tomando antes de iniciar la clase, así que no se demoren en entrar porque quedan por fuera de la lista. Que la jefe de Ciencias Básicas me pidió que tomara la lista. Y que vamos a tomar lista al inicio de la clase. Así como si estuviésemos en el laboratorio. Bueno, que pasen un buen día y por favor se cuidan. Igualmente, profe. Bueno, mija. Igual, profe. Bendiciones. Gracias, hasta luego. Las notas se la dieron, doctor Haroldo. No, profe. Pero me imagino que ya le dieron toda la nota, ¿cómo les quedó el corte? ¿Sí? El doctor Haroldo tiene las notas, no sé si alguno quiera la nota, me la puede pedir. La parte de histología, pues, del laboratorio. Bueno, ninguno. Hasta luego, pues. Que estén muy bien.
Gracias, profe, igualmente. Bueno, pues.